depresión o algunas depresiones fueran enfermedades inflamatorias de zonas del cerebro? Sandra Muñino, que es dietista y nutricionista y que está especializada en alimentación antiinflamatoria. ¿Te encuentras mal a nivel psicológico? Haz un pequeño esfuerzo, porque la alimentación y el deporte te van a salvar de ese bache. Sandra, hablas de un tema que es muy específico, pero que cuando lo leemos todos, adiós a la inflamación, dices, vale, a mí me pasa también eso. Sí. ¿Por qué es tan común la inflamación? Mira, hoy en día es muy común la inflamación, pero es la inflamación crónica intestinal. Porque sí que es cierto que lo que yo siempre explico es el hecho de que hay una inflamación que es la amiga, la inflamación aguda, y luego está la inflamación crónica. La inflamación aguda es la que hemos dicho que es la que necesitamos. Cuando tú te das, por ejemplo, un golpe en el brazo, notas como el brazo se te va inflamando, se te va amoratando, se te va enrojeciendo, y eso es porque nuestro sistema inmunitario manda un montón de células a la zona donde está el daño, y una vez que lo soluciona e inflama el brazo, ya manda otras células antiinflamatorias, lo reduce y se soluciona el problema. Esa inflamación es buena. El problema está en que últimamente tenemos mucha inflamación crónica intestinal. Esa no se ve, no se percibe. Simplemente se representa a modo de síntomas pues muy frecuentes. Y es por el exceso de malos hábitos, tanto alimenticios como sedentarismo, como falta de descanso, como falta de exposición a la luz solar y muchos factores más que ya conocemos. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los principales malos hábitos o malas elecciones en cuanto a la alimentación que podemos empezar a corregir ya? Pues mira, respecto al tema de la alimentación, o sea, tomamos muchísimos ultraprocesados, tomamos muchísima cantidad de azúcar, y cuando no es azúcar son edulcorantes que endulzan hasta 200 y 300 veces más que el azúcar. Wow, o sea, eso al final en nuestro cuerpo es una bomba, es una explosión. Muchísimas personas defienden los edulcorantes porque al final no tienen calorías, y entonces decimos, pues como no tiene calorías, pues tiene que ser algo súper saludable. Pero es que al final hay tanta sobreinformación del tema de nutrición. Todo el mundo habla de la nutrición, todo el mundo te da consejos, y entonces esos consejos los cogemos al final, los vamos aplicando y al final no son la solución. Entonces estas soluciones que nos plantean de productos cero, productos light, todo eso al final nos está destrozando por dentro, y es lo que más se consume hoy en día, pues sobre todo las personas que están en el gimnasio, las personas que tienen como objetivo perder peso, se están destrozando con ese tipo de alimentación. Pero bueno, eso no es lo de menos, sino que al final también tenemos las harinas refinadas, que también están a la orden del día, es más, en la pirámide nutricional, las tenemos ahí en la base todavía, en algunos libros de educación, en el cole. Y digo, ¿cómo puede ser que digan que la pasta, el arroz y el pan tiene que ser la base de nuestra alimentación? Cuando realmente la base de nuestra alimentación debería ser pues las frutas, las verduras, sobre todo las verduras que contienen muchos minerales, muchas vitaminas, las proteínas como la carne, el pescado, los huevos y sobre todo las grasas, que es otra de las cosas que también solemos hacer, solemos eliminar toda la grasa, queremos perder grasa. Eliminamos la grasa. Es que tienen como mala fama, ¿no? Las grasas. Claro. ¿Tienes colesterol alto? Eso son las grasas. ¿Tienes azúcar en sangre? Eso son las grasas. Claro. O sea, todos son las grasas. Pero si es que las grasas son maravillosas, las necesitamos. Son las encargadas de regular nuestras hormonas. Entonces, no entiendo todo lo que la caña que se le está dando al tema de las grasas, porque son de verdad muy importantes en nuestra alimentación. Antes de pasar a qué alimentos deberíamos tomar o cuáles no deberíamos tomar, ¿qué síntomas tiene? Porque claro, hablamos de inflamación, yo me lo imagino, digo, pues será cuando comes mucho que se te inflama la tripa. ¿Cómo ves que tienes inflamación? Claro, es lo que hemos dicho antes, al final la inflamación aguda, esa inflamación que se percibe, pues podemos identificarla fácil, pero luego tú ves a una persona que está súper delgada y dices tú, esa persona es que no puede tener inflamación, no le coge. Claro. Pero la realidad es que esa persona puede estar más inflamada que incluso la persona que a lo mejor tiene sobrepeso. Vale. Entonces hay muchísimos síntomas que nos pueden representar que tenemos inflamación crónica en nuestro cuerpo. Uno de los más frecuentes es el dolor constante de cabeza. Esas migrañas que tenemos que llevar siempre en el bolso, un medicamento, un ibuprofeno, un paracetamol. Incluso la gente se lo toma ya a modo prevención. No sé si habéis visto que si tú preguntas, ¿alguien tiene un paracetamol? Te levanta la mano 7 o 8 personas de 10. O sea, que es que es increíble el exceso de medicamentos que estamos tomando por esas dolencias, esos síntomas que de verdad que son, que no deberíamos normalizar y estamos normalizando y poniéndole un parche. Otro de los síntomas, por ejemplo, son las alteraciones en la piel. Yo siempre digo que la piel es el reflejo de lo que pasa en nuestro intestino. Esas urticarias, esos eczemas en la piel. Es más, yo me di cuenta que tenía inflamación
por los eczemas que me aparecieron en la piel, porque yo he tenido inflamación y de ahí Las también... eczemas pueden ser psoriasis, ¿no? Claro, también puede Vale, ser vale. por psoriasis, pero es verdad que yo tenía como alteraciones en la piel que no sabía vale. bien de qué era, el médico me decía que era estrés, entonces pues no, al final nos dimos cuenta que era por mi alimentación, que ya ves tú, yo ya era nutricionista, y por los cambios que hice al final me fueron desapareciendo. Luego, por ejemplo, también la falta de concentración, los insomnios por las noches o la falta de energía, porque también existe esa gran conexión entre intestino-cerebro y también nos repercute mucho a nivel psicológico. Y bueno, y otros síntomas frecuentes como puede ser pues infecciones de orina de recurrencia o candidiasis de recurrencia, sobre todo en mujeres, esto suele pasar mucho, se dan antibióticos tras antibióticos sin ir al origen de lo que está pasando. O sea, a lo mejor el problema de que tú tengas esas infecciones de orina no está en que te limpien mal cuando vayas al baño, sino es que a lo mejor tienes una inflamación crónica en tu cuerpo que te está debilitando esa parte. Y entonces te está generando esas infecciones de orina de repetición y por más antibióticos que des no va a solucionarlo hasta que no vayas al origen del problema. ¿Cómo deberíamos comer entonces? Pues mira, deberíamos comer variado, con muchas vitaminas, muchos minerales. Como hemos dicho antes, las verduras son maravillosas. Cada uno de los vegetales nos aporta unos nutrientes distintos. Entonces yo lo que siempre digo es que comamos colores, diferentes vegetales de diferentes colores. Y luego también que sean de temporada y de la zona, porque ya sabemos que muchos de estos también contienen algunos tóxicos que pues también nos están dañando, pero bueno, tampoco hay que ponerse como muy estricto al principio. Con que lo incluyamos al inicio, eso es suficiente. Luego también, como hemos dicho antes, las proteínas de gran valor biológico, el huevo, la carne, el pescado. Se ha demonizado muchísimo el huevo, se ha demonizado muchísimo la carne, las carnes rojas que sí provocan cáncer de colon. Al final, la carne, el pescado y los huevos son proteínas que necesitamos, que han estado toda nuestra vida en nuestra alimentación diaria y que no nos van a generar un cáncer por comer carne. El cáncer lo generan otras cosas de las que hablaremos más adelante. Entonces, bueno, las grasas, como hemos dicho, hay que comer grasas. ¿Qué tipo de grasas? Pues por ejemplo, los frutos secos, variados, tostados o al natural, el aguacate, que también me parece una grasa de muy buena calidad, o el aceite de oliva virgen extra, que es el que tenemos aquí en España, que tenemos que priorizar también el producto español y de cercanía. Y respecto al tema de los carbohidratos, pues que no nos falten pues los pseudocereales como el trigo sarraceno, la quinoa y luego tubérculos como la patata o el boniato, que incluso si cogemos la patata y el boniato y los dejamos, los cocinamos cocidos o asados y los dejamos enfriar al menos 12 horas, ese almidón que contienen los tubérculos se convierte en almidón resistente, que pasa intacto a través de todo nuestro aparato digestivo hasta llegar al colon, que ahí están las bacterias revolucionadas, y entonces se alimentan de ese almidón resistente y generan ácido butírico o butirato, que es un antiinflamatorio natural. Wow. O sea, que imagínate hasta lo que puede hacer la forma de cocinar también los alimentos, porque ya no solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos. Luego me gustaría hablar de recetas, hablar de cosas más específicas, pero antes, ¿nos podrías contar qué ocurrió en tu vida para que estudiaras la inflamación o estudiaras tan al detalle lo que comemos? Sí, mira, yo me encontraba fatal. O sea, yo lo normalizaba porque al final tenía dolores de cabeza frecuentes, tenía unas alergias primaverales increíbles, que es otra de las cosas que puede ser ocasionado por esa inflamación crónica intestinal. Pues Sergio tiene eso, sí. ¿Sí? Sí, de hecho me tomé una pastilla antes para la alergia. Sí, pues yo tenía alergias primaverales de que me ponía fatal, mucha congestión nasal, sobre todo por las mañanas. También me generaban esos dolores de cabeza, los ojos fatal, que me picaban un montón, bueno, lo típico de una alergia. Pues yo tenía muchísimas, pues fue cambiar mi alimentación y a mí yo no tenía alergia más. Así que es verdad que es lo típico, porque soy alérgica a los ácaros, y al final pues es lo típico que cuando vas a un hotel o cuando vas a un sitio que a lo mejor está cerrado y eso, pues te puede dar, pues, estornudar o que te pique un poco los ojos, pero no era como lo que tú dices, de estar tomando antihistamínicos cada 2x3 porque te encuentras mal. Entonces, bueno, yo me encontraba así, luego eran gases de estos que no puedes aguantar. O sea, yo en las charlas lo digo así, tal cual. Chicas, yo no me podía aguantar los pedos. O sea, era así. Porque al final hay que normalizar esto. Y es que a mí me daba vergüenza ir al médico y decirle que no me podía aguantar los pedos, entonces no se lo decía. Entonces yo creo que hay que normalizar estas cosas. Yo tenía ese síntoma, era el principal que yo tenía. Luego, por ejemplo, heces pastosas o diarreas. Eso no es normal, tener diarrea o heces pastosas. Las heces tienen que ser como si fuesen una salchicha, lisas y marrones.
no deberían de ser de otra forma, ni estreñidas ni con diarreas. ¿El color también es un indicativo? Claro, también te indica Vale. el hecho si pues estás peor del estómago o estás mejor. Normalmente Vale. pues eso, el color marrón oscuro, que es el típico color que deben tener nuestras heces, y es un aspecto liso y tipo salchicha y de una sola pieza, Vale. y que no flote en el váter, que todo eso también Hostia. es bastante importante. Si flota es porque tienes muchos gases acumulados, que también Wow, qué buena es forma de importante. Sí, entonces bueno, mis cacas no eran buenas, yo lo sabía que no eran buenas, tenía muchos gases, tenía alteraciones en la piel, y ya llegó un momento que mi marido fue el que me dijo: Sandra, ¿por qué no empiezas a aplicar lo que aplicas en tus pacientes? Que era un poco ver lo que comían, ir quitando algunos alimentos, ir poniendo otros, ver qué pasaba ahí, y entonces fue que me di cuenta que era celíaca. Entonces yo no sabía que era celíaca, fue quitar el gluten y empezar a ver cambios brutales, y a día de hoy pues eso, soy celíaca y como gluten y me pongo fatal, se me inflama la barriga, pero claro, esa celiaquía que yo no tenía diagnosticada me ocasionó pues todos esos problemas digestivos de los que hemos hablado, y ese malestar, ese insomnio, esa falta de concentración. Yo hablaba con la gente y era como que me costaba entender lo que me decía, lo que me preguntaban, tenía que pensarlo muchísimo, así como cuando estás malo, que no estás tú muy eso. Entonces, claro, al final yo me di cuenta que eso no era normal y que tenía que mejorar todavía más. Entonces empecé a tope con la alimentación antiinflamatoria, porque yo tomaba, pues al fin y al cabo, pues pan, pasta, arroz, pues todo, una alimentación pues mediterránea llevaba yo como nutricionista, ¿no? Pues al final me di cuenta que había que especializarse un poco más en esa rama de la inflamación y que yo misma incluso podía mejorar. Así que nada, yo mejoré, empecé a encontrarme súper bien, empecé a aplicarlo también en mis pacientes, y mis pacientes veían unos cambios brutales. O sea, fue de tener a lo mejor una enfermedad, una persona, y de repente decir: Sandra, es que se me ha neutralizado la enfermedad. O sea, no se me ha eliminado, porque la enfermedad es difícil decir ya no tienes la enfermedad, pero ya no tengo síntomas. Mis analíticas salen perfectas. Y dices tú, ¿cómo puede ser que yo? Y, o sea, yo al principio decía, ¿cómo puede ser que yo pueda ayudar a la gente a hacer eso? No te lo o sea, me creías, sentía ¿no? bruja, tal cual. Porque yo digo, si no es con medicina, ¿cómo puedo estar haciendo yo esto? Solamente con alimentos. Y ahora sé que es posible. Por eso decidí también escribir el libro y que la gente pues lo supiese.